Y vamos a aprovechar bien este tiempo para tener una parte de la enseñanza acerca por qué los cristianos no celebramos la Navidad. No celebramos la Navidad. Y esto es algo que para muchos todavía es como de alguna manera un tropiezo, un obstáculo, porque hay cristianos, entre comillas, que están celebrando esta fiesta, este evento. Yo sé que posiblemente los que estamos aquí ya esto nos lo han enseñado, pero es importante de vez en cuando recordarlo, porque hay cosas que se nos olvidan. Como el pueblo de Israel, el Señor tenía que estarle recordando, porque eran desmemoriados. Y la iglesia igual también, porque nosotros no somos comparados con el pueblo de Israel. Entonces vamos a mirar algo ahí sentaditos, vamos a analizar el tema. ¿Por qué los cristianos no celebramos la Navidad? Entonces todo nuestro fundamento, enseñanza, toda instrucción debe de estar basada en la palabra de Dios. Todo lo que el hombre quiera edificar espiritual, moralmente, si es cristiano, debe de hacerlo a través de las Escrituras, porque el fundamento de Dios ya está puesto. ¿Sí? Por eso es que dice el apóstol Pablo a Timoteo: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El fundamento de Dios es Cristo, es decir, como hombre y como instrucción y enseñanza que Él trajo como doctrina, ya está todo listo. Y por eso es que Efesios 2:20 dice que nosotros estamos edificados ¿sobre qué? Sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Eso quiere decir que toda enseñanza que el mundo reclame como cristiana debe de estar apoyada en la palabra de Dios. Si no está allí, es herejía, es falsa doctrina, y se cataloga de esta manera. Entonces lo que el mundo celebra muchas veces, aunque tenga pinta de cristiano, no tiene nada de cristiano. Vamos a mirar aquí en Efesios capítulo 4, un versículo solamente, verso 25. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, mire lo que dice Pablo por el Espíritu. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Para muchos cristianos en todo el mundo, o algunos que se dicen ser cristianos, la celebración del nacimiento de Jesús es de vital importancia. Eso es lo que hoy en día conocen como el natalicio o la Navidad. Piensan que es la fiesta de su cumpleaños, 24 amanecer 25 de diciembre. Por esta razón, la Navidad es considerada como una época de paz, de regocijo, de amor, ya que se recuerda entonces el nacimiento del niño Dios, ¿cierto? El mundo cataloga eso. En esta época se reciben y se dan muchos regalos, ¿cierto? Aunque unos tratan de confundir a las personas con un Papá Noel, otros con el Santa Claus, bueno, en fin, etcétera. Les cuento que lo uno y lo otro es una gran mentira. A las cosas hay que llamarlas por el nombre. Hay que hablar verdad, ¿cierto? Y todo engaño, toda mentira del enemigo hay que denunciarla.
hay que reprenderla, es decir, sacarla a la luz. Por eso es que la Biblia dice, el Señor Jesús dijo a sus discípulos que todo lo que les revelasen a ellos en lo secreto, lo publicaran desde las azoteas. Es decir, lo dieran a conocer. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es dar a conocer las buenas nuevas de la verdad de Dios para el hombre. Nosotros predicamos el Evangelio denunciando la mentira, denunciando el engaño de Satanás. Satanás vino a este mundo para engañar. Decir, cuando fue echado de la gloria, lo primero que hizo fue engañar al hombre. Jesús lo describió como mentiroso y padre de mentira. Ese fue el título principal que el Señor Jesús le puso al diablo. Es un mentiroso, es un engañador, es un padre de mentira. Amén. Eso es lo que es el enemigo. Y los que enseñan estas tradiciones a sus hijos, porque la Navidad es una tradición, esa gente, tengo que decirlo y tenemos que decirlo, no agrada a Dios. Muy bonito las luces, muy bonito los adornos, muy bonitas las cosas. Hoy hay iglesias, entre comillas, cristianas que celebran la Navidad. Que eso no tiene nada de malo, que eso, claro, y vamos a desarrollarlo y vamos a mirarlo si sí tiene maldad o no tiene maldad. Entonces, esta gente no está agradando al Señor. Mire que el mundo celebra, o mejor, si esto fuera de Dios, el mundo no lo celebraría. Porque el mundo celebra lo que no agrada a Dios. El mundo hace lo que no le agrada a Dios. La Biblia dice que nosotros no podemos tener amistad con el mundo, porque si no, seríamos o nos convertiríamos en enemigos de Dios. Y si nosotros celebramos algo que es engañoso, que está en lo oculto, que no tiene como una razón, entonces de alguna manera estoy haciendo lo que el espíritu de este tiempo, que es el espíritu de Satanás, quien gobierna el mundo, el sistema mundanal y pecaminoso, entonces la gente está agradando ¿a quién? ¿A Dios o al diablo? Al engañador, a Satanás, al gobernador de este mundo. Vamos a mirar algunos textos de la palabra, hermana Diana. Las Sagradas Escrituras, vamos en Primera de Juan 5:19, ese versículo al final dice, el mundo entero está bajo el maligno. Vamos a ponerlo ahí, Primera de Juan 5:19. A ver, para que lo pongamos completico. Sabemos que somos de Dios, ¿cierto? Pero el mundo entero está bajo el mal. Mire que no lo dice el pastor, sino que lo dice ¿qué? La Biblia. Lo dice las Escrituras. El mundo entero está bajo Satanás. Vamos a leer otro texto. Evangelio de Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vea lo que Cristo le dijo, porque es que, hermanos, si nosotros queremos ser de Dios de verdad, si el amigo o la amiga quiere ser de Dios, necesita no solo saber esto, sino desechar la mentira y aceptar la verdad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Otro texto, San Juan 10:10. Estamos hablando de que Satanás tiene engañado el mundo. Amén. ¿Y por qué los cristianos no celebramos la Navidad?
Capítulo 10, verso 10 de Juan. El ladrón, ¿qué dice? No viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido ¿para qué? La mentira. Vamos a hablar de la mentira. La Navidad es una mentira. Así a la gente, a veces los niños, las niñas nuestras no entienden. Papi, pero ¿qué de malo? Vamos a mirar. Porque Satanás se disfraza como un angelito de luz. ¡Ay, tan lindo! Pero por dentro es un lobo rapaz que quiere devorar, que quiere robar, que quiere destruir. La mentira, escuchen, la mentira es uno de los pecados más generalizados en nuestra sociedad. Y a eso casi no le prestamos atención. Hasta el punto que la conciencia de muchos cristianos se ha insensibilizado y debilitado con respecto a este pecado. Y es uno de los pecados más terribles que hay. Ay, pastor, pero una mentirita, un pequeño engaño. No, no hay pequeñas mentiras ni pequeños engaños. Es mentiras. Eso es una mentira. Mentira es mentira, engaño es engaño. Entonces, la mentira es la afirmación o la negación de una cosa, cuando en realidad es diferente o contraria a la verdad. Eso es mentira. Es la afirmación o negación de una cosa cuando en realidad es totalmente diferente o opuesta a la verdad. Mire que Jesús, que dijo de él mismo: yo soy ¿qué? El camino, yo soy la verdad y la vida. Y cuando lo tomó Pilato allá en el pretorio, le habló y le dijo: ¿y qué es la verdad? Porque Jesús se declaró, se autoproclamó como la verdad. En Él no hay engaño, en Él no hay mentira, Él es verdadero. Gloria a Dios, y eso es lo que es el Señor. Por eso es que a Dios le gusta que andemos en la verdad, que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos meter cuento o gato por liebre, como dicen por ahí, sino que estemos pendientes, despiertos. Sí, nosotros no somos de la noche, hablando espiritualmente, nosotros somos del día, nosotros no somos de las tinieblas, nosotros somos de la luz. Entonces, por eso hay que descubrir todo esto. La esencia de Satanás es el engaño, ¿cierto? Y mire usted que él ha engañado a la raza humana, nos ha engañado, nos engañó. ¿Cuántos aquí estuvimos engañados por el diablo? No solo en la idolatría, no solo en la religión, sino en el pecado, en tantas cosas, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos entender o saber realmente qué es y por qué no podemos. Porque yo sé que aquí hay inquietudes en algunos. ¿Por qué no podemos celebrar la Navidad? Ahora, la mentira es una manifestación de la naturaleza del hombre, también. Se dice que el mes de la Navidad se ofrece al mundo entero, se ofrece paz. Amén, ¿cierto que sí dicen? Ay, no, pues que es un tiempo de paz, es un tiempo de regocijo. Se ven hasta algunos cristianos y no cristianos dándose en un tiempo de amor y de paz, una época de regalos, de celebración. Pero ¿en qué? ¿Cómo comienzan y cómo terminan esa celebración? ¿Sí hay paz? Dígame la verdad. ¿Sí hay paz? ¿Qué es lo que hay? Hay más desenfreno del pecado. Lo que es el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, esos días son los días del año más violentos, de más borracheras, de más destrucción de hogares, de más... Ve, hay una cantidad de cosas que me pongo a describirla, aquí no acabaríamos. Entonces no es tiempo de paz, no es tiempo de regocijo, no es tiempo de celebración, es un tiempo de daño, porque Satanás está engañando al hombre con su astucia. Bueno, gracias a Dios que vea, de alguna manera, aunque la gente se las ingenia, ¿cierto? La gente, aunque lo tengan encerrado, algo hacen hoy, algo hacen el 31, pero esa es su tradición.
y se ingenian las cosas. Y ahorita me imagino que están cerrados los centros comerciales en las grandes ciudades, están cerrados los lugares donde la gente va porque las multitudes corren de aquí para allá buscando qué comprar, qué hacer, cómo estrenar. ¿Cuántos compraron estreno para el 24? Hasta muchos cristianos nos hemos acostumbrado a que hay que comprar estreno para el 24 y comprar estreno para el 31. Y nosotros hemos caído aún en la trampa. Porque usted puede estrenar cualquier día. No necesariamente el 24 o el 31. Y que yo me acuerdo cuando yo era... Mis padres y nosotros éramos católicos. El estreno del 7 o del 8 de diciembre, el día de las velitas. El estreno del 24 y del 30. Esos 3 estrenos no podían faltar. Mentira, hermano. Nosotros ahora por la gracia de Dios somos libres de esas cosas. Nosotros estrenamos todos los días. Misericordia nueva. Favor de Dios, bendición de Dios. Entonces, hay que ir quitando esas tradiciones. Amén. En ese tiempo uno ve, porque bueno, aquí en San Jerónimo no, pero me he dado cuenta en lugares y de hermanos y familias cristianas que en diciembre y antes del 24 compran regalos para los niños. Y yo no sé si en la noche, cuando los niños están dormidos, le meten el regalito debajo de la cama o debajo de la almohada y celebran el traído del niño Jesús. Cristianos cayendo en una actividad pagana. Bueno, hay que llamarlo de otra manera, eso es pagano. Y les voy a escribir ahorita. ¿A quién le darán el crédito? Esos padres cristianos. Vea, esto se lo trajo el niño Jesús, el niño Dios, esto se lo trajo Santa Claus o Papá Noel bajó por la chimenea. Y ni chimenea tienen en la casa. Entonces, todo esto es un engaño. Ay, pastor, pero no sea tan fanático, no sea tan... Mentira es mentira. Es mentira. ¿Qué voy a poner yo a decirle a mis niñas que... Ay, y la gente y cristianos celebrando estas tradiciones? Esta mentira se ha convertido fácilmente en un hábito, hasta el punto de volver casi insensible la conciencia del mentiroso. ¿Sabe qué hace la gente hoy en día? Aunque le digan, ay, los niños hoy en día hasta le descubren, papá, pero es que el niño Dios no trajo eso, fue usted el que me lo trajo. No, eso fue el niño Dios. Vea, se vuelve la gente tan insensible en la conciencia que aún el hijo diciéndole que es mentira, el papá, no, eso no es mentira, es verdad, el niño Dios te lo trajo. Mira hasta dónde va eso. Este es un pecado que se manifiesta desde los primeros años de vida en un niño, en una niña. Y debemos acostumbrarnos nosotros como cristianos, hermanos, siempre, así nos cueste algo, así nos cuesten cosas, a decir la verdad. Porque a Dios le gusta la verdad y la sinceridad. Diga la verdad. ¿Por qué tenemos nosotros como cristianos que por ahí decir mentiras? Es que esto, lo que están celebrando hoy en el mundo, es una mentira muy grande. Amén. Y acostumbremos a nuestros niños, a nuestras niñas, a decir la verdad. O usted de los papás cristianos que cuando debe plata llega el que cobra y le dice al niño, mijo, vaya, dígale que yo no estoy. Le pasó al niño, le pasó a eso. Y salió el niño al cobrador. Mi papá le manda a decir que no está. No sabe decir mentira porque es un niño, pero después se va acostumbrando a decir las mentiras. Hermanos, la Navidad, otra cosa, es un negocio del mundo. Eso es un negocio. La Navidad es una fiesta pagana, es una fiesta del mundo, no de Dios, no de Dios. ¿Cuántos tenemos eso claro? A ver, la Navidad no es de Dios. Es como la fiesta de los disfraces, el 31 de octubre, que la gente, no, pero ¿qué tiene de malo? Va a disfrazar de ovejita. Vea, lo puedo disfrazar de ángel, pero está participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Aunque se disfrace de ángel, aunque se ponga vestido de cordero, pero no deja de ser un engaño, una celebración más que pagana, satánica. Lo que es el 31 de octubre,
con lo de los disfraces. Entonces hay que mirar la Biblia. El apóstol Santiago, vamos a abrir la Biblia, hermana Diana, en Santiago 4:4, dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Gloria a Dios. Si pudiéramos cerrar un poquito la puerta, mejor. Ciérrela, hermana. Ya no entra más nadie. Ciérrela. Magali no está en la jugada. Eso. Cierre la puerta, hermana. No oye, no oye. Cerrémosla un momentico por el ruido. Ya, un poquito aquí. Cerrémosla para que estemos un momentico aquí. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Ay, que yo no sé por qué. No me oigo bien. Mire, hermanos, aunque hay en las iglesias, hay iglesias cristianas, y en esas iglesias hay falsos pastores enseñando que la Navidad hay que celebrarla. Para mí son falsos pastores. Esta advertencia fue dada por el apóstol Pedro cuando dijo, segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pedro le está advirtiendo a la iglesia que iba a venir un tiempo cuando se iban a levantar falsos maestros, los cuales iban a introducir en la iglesia herejías destructoras. La celebración de la Navidad es una herejía, algo que no mandó Dios, algo que no está escrito en la Biblia. Cuando él dice, hubo falsos profetas entre el pueblo, se está refiriendo a Israel. Y cuando dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, se está refiriendo a la iglesia. Él hace una comparación. En Israel hubo falsos profetas. ¿Sí o no? Y sabe, el falso profeta, porque el profeta en Israel decía, siempre él tomaba esta frase al principio, así ha dicho Jehová. Y decía la profecía. Pero si Dios no le había mandado a profetizar y se hallaba que la profecía no se cumplía, Dios no le había dicho nada a ese profeta. A ese profeta había que tenerlo por falso. Y lo apedreaban y lo mataban. Al falso profeta. Ahora, Pedro dice y compara, como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también vendrá el tiempo que habrán falsos maestros que introducirán en la iglesia enseñanzas, herejías destructoras. Porque hoy hay iglesias cristianas, entre comillas, que celebran la Navidad, ponen el arbolito, ponen las luces, ponen el pesebre. Eso no tiene nada de cristiano y se los voy a mostrar más todavía, porque aquí hay amigos y amigas que necesitan conocer la verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que Pedro está tratando de decir es que así como en Israel hubo falsos que introdujeron en Israel la apostasía, imagínense, hubo falsos profetas en Israel que introdujeron la adoración al sol, la adoración a la luna, el culto a Baal y otras cosas que eran abominables delante de Dios. Y así como en Israel hubo hombres que se propusieron a introducir el paganismo dentro del pueblo, así también iba a suceder con la iglesia. Iban a haber hombres dispuestos, y aún dentro de nuestra iglesia hay gente. La Iglesia Pentecostal Unida en Colombia, con los pastores tenemos una postura muy clara. Y eso es un milagro, que más de 5,000 pastores que tenemos aquí en Colombia de nuestra iglesia tengamos ese mismo sentir.
y esa misma doctrina y esa misma instrucción. Esto es un milagro, porque el Espíritu Santo de Dios es el que maneja a los pastores. La enseñanza y la doctrina la da el Espíritu de Dios por la palabra. Y el que se quiera torcer por ahí, le van mochando el pie o la mano, se me va de aquí. En el sentido doctrinal espiritual, no puede ser pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros tenemos que ceñirnos a lo que diga la Escritura. Gloria al Señor. Entonces, así como en Israel pasó eso, desviaron los falsos profetas al pueblo de Israel, lo desviaron a adorar dioses que no eran dioses, deidades que no eran deidades. ¿Se acuerdan cuando Elías le tocó esa reprensión en el pueblo y tuvo que acabar como con 850 profetas de Baal y de Acera? Los tuvo que destruir. Era mandato de Dios, porque ellos hicieron inclinar a Israel a adorar dioses que no eran dioses. Baal, Acera, el sol, la luna, las estrellas, todo ese tipo de cosas. Bendito el nombre del Señor. Entonces también en este tiempo hay falsos maestros que se han levantado y están introduciendo herejías destructoras, y una de esas herejías es la práctica de la mal llamada Navidad. La enseñanza y objetivo de estas falsedades sería la destrucción del pueblo del Señor, en este caso la iglesia. El término encubiertamente, vea lo que dice, aquí lo leímos, porque ellos entran encubiertamente. Los falsos maestros empiezan a tergiversar la doctrina, y encubiertamente la iglesia, o algunos o la mayoría del pueblo, no se dan cuenta. Porque una cosa que es encubierta quiere decir que está en secreto, que fácilmente cualquiera no lo detecta. La persona, el creyente que tiene el Espíritu Santo, es como si tuviera ahí como una alarma, que cuando escucha al predicador que está enseñando algo mal, la alarma empieza a sonar. ¡Ah! Peligro, peligro, peligro. Eso no está en la Biblia. Porque es que nosotros, hermanos, los predicadores, tenemos que tener mucho cuidado. Un predicador, así no sea pastor, pero que se monta aquí a predicar o en otra parte y empieza a enseñar. No, hermanos, el yoga también es bueno. Hay poder. Hay que cogerlo de ahí y bajarlo, porque no puede predicar eso. Eso es una herejía. Eso no está en la Biblia. Dios nos mandó a nosotros a predicar las sagradas escrituras, el evangelio, no otra cosa. No, que es que, porque por ahí hay cristianos que me han dicho, hermano, pero ¿qué tiene de malo el yoga? La meditación trascendental. Uno se queda así, vea, en esta posición, ¿cómo es que se sientan? Bueno, yo no, ¿cómo me siento? Y empieza uno a poner la mente en blanco, y uno meditando, ¿sí? Usted no sabía que esa es una de las maneras para que un demonio entre y tome posesión de su cuerpo y de su mente. Esa es una de las formas. Por eso es que Dios a la iglesia, hermano, nos ha dado una doctrina tan maravillosa, tan gloriosa, para que nos enriquezcamos en ella, no solamente en el conocimiento, sino para que vivamos esta palabra. No necesitamos nada de esto. Usted no necesita celebrar Navidad. Con Cristo estoy completamente satisfecho, completo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ese tipo de enseñanza disfrazada, tapada, con apariencia de verdad, pero falsa, es la que algunos están empleando. Es así como muchas de las falsas enseñanzas que la iglesia practica hoy en día han sido introducidas, no por errores que los hombres temerosos de Dios hayan cometido, sino por los falsos maestros que se han estado pasando o se han estado haciendo pasar como cristianos. Sí. En la iglesia se levantan falsos líderes. ¿No es que Juan dice, salieron de nosotros? ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Porque no todos son de nosotros. Estaban ahí. Y uno se da cuenta, uy, tremendo líder, tremendo predicador, y de un momento a otro salió. Porque empezó a enseñar una falsa doctrina. Venía con una herejía. Estos falsos maestros enseñan falsas tradiciones. El apóstol Pablo advierte a los colosenses, vamos a mirar la palabra,
porque los veo ahí muy atentos, pero también vamos a poner en Colosenses 2:8. ¿Qué dice, hermana Diana? Colosenses 2:8. Mirad, que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea que toda enseñanza tiene que ser basada en lo que Cristo dijo. Gloria a Dios. Las tradiciones, ¿qué son? Son costumbres o enseñanzas que se comunican de una generación a otra generación. La Navidad, ¿qué ha sido? Una tradición enseñada de generación en generación, por mucho tiempo. Es algo que por costumbre se va transmitiendo, como por ejemplo comer en familia todos los domingos, como dicen ellos, la gente, o juntarse para la Navidad o el Año Nuevo, se convierte en una tradición, en una costumbre. Hay costumbres y tradiciones que no todas son malas, pero que en la esencia o la raíz trae algo espiritual. ¿Sí me va a entender? Cuando lo que es la natividad, no solo por tradición o costumbre, si no tuviera la mezcla y las cosas que tiene, el principio, el origen de esto, no fuese así, no sería dañina, pero por lo que contiene, de dónde viene, a quién se le hace esa celebración, tiene una trascendencia espiritual que afecta nuestra vida de adoración al verdadero Dios. Interfiere, obstaculiza nuestra relación con Dios. Entonces hay que ponerle cuidado. Como cristianos originales, digo originales porque creo que hay muchos piratas por ahí que no son originales. Le digo a los que practican la verdad tal cual como está enseñada en las Sagradas Escrituras, nosotros debemos conservar las instrucciones como fueron transmitidas por nuestros pastores, por aquellos hermanos antepasados. Y bueno, esto pasó de generación en generación, pero a través de la palabra de Dios. Amén. Debemos mantenernos firmes en la doctrina, firmes en la enseñanza, en la instrucción. Vea lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 11, capítulo 11, verso 2. Dice: os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las instrucciones tal como os las he transmitido o las entregué. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué o se las entregué. Hay que retener la doctrina, hay que retener la enseñanza, hay que retener la instrucción. Otro texto, 2 de Tesalonicenses 2:15. 2 de Tesalonicenses 2:15, vamos un poquito más rápido porque el tiempo se nos está yendo. Así pues, hermanos, manteneos, así pues, vamos a esperar a la hermana Diana. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Retener qué? La doctrina, la enseñanza, la instrucción, lo que hemos aprendido de la palabra, de nuestros pastores, de nuestros ancianos. Eso no lo podemos olvidar, hay que retener la enseñanza. Amén. Jesucristo fundó una iglesia para que todas las generaciones, o en todas las generaciones, sus discípulos se mantengan unidos en la auténtica enseñanza de los apóstoles. Amén. Este problema ya ocurría en el tiempo de Pablo. Por eso es que Pablo condenó las tradiciones humanas, y no solamente Pablo, sino también el mismo Jesús. ¿Qué son las tradiciones humanas? Interpretaciones bíblicas separadas del canon revelado de la palabra. Es decir, hay gente que le da una interpretación errada a la Escritura. El apóstol Pedro dijo que muchos
estaban tergiversando las escrituras para su propia perdición, cosas por las cuales, claro, son difíciles de entender, porque Dios le dio a Pablo una sabiduría muy grande, pero había que aplicar todas las cosas o interpretarlas por el Espíritu Santo. Jesús condenó esas tradiciones falsas, porque las tradiciones de los hombres invalidan la palabra de Dios. Las religiones están llenas de tradiciones humanas. Yo me encontraba con un curita que me decía: no, pero es que nosotros también tenemos nuestro propio libro. Nosotros también podemos enseñar aparte de la Biblia. Y yo le dije: pues todo lo que no venga inspirado de aquí, lo que no venga revelado, el hombre, todo lo que tiene en su corazón está dañado, está perturbado. Por eso es que la interpretación de la Biblia no puede ser privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, iluminados por el Espíritu Santo. El hombre no tiene nada bueno que darnos en un sentido. Todo tiene que ser transmitido de parte de Dios para que produzca un efecto real en la vida del ser humano. Gloria al Señor. Vea lo que dice el Señor. Mateo 15, verso 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?, le preguntaron al Señor. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y lo llamó hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando, ¿qué? Como doctrinas, mandamientos de hombres. Entonces Jesús recriminó, Jesús condenó las tradiciones falsas de los hombres, porque invalidaban, ¿qué? La palabra de Dios. Gloria al Señor. Jesucristo prometió que el engaño del maligno no iba a corromper a la verdadera iglesia. Amén. A la iglesia del Dios Altísimo. Jesús le dijo a Simón Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando alguien decide dejar las falsas tradiciones, las falsas enseñanzas, hablando por ejemplo de la Navidad, esa persona abandona por completo la mentira y sigue el ejemplo del apóstol Pablo en el momento del relato de su conversión, cuando dijo: y yo sobrepasaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, superándolos en el celo por las tradiciones de mis padres. Pablo era un hombre de tradiciones, de enseñanzas tradicionales humanas, pero él dice que él abandonó las tradiciones de los hombres, las costumbres de sus padres, por abrazar la verdadera doctrina de Jesucristo. Así que el que se convierte o quiere convertirse a Dios necesita es abandonar toda tradición humana. Ay, pastor, pero es que es tan bonito ir ver los alumbraditos, y ver que las velitas. Si usted quiere agradar a Dios, usted necesita abandonar esas tradiciones, porque o si no, no podemos agradarlo. En realidad, tenemos tiempo. ¿Qué es la Navidad? ¿De dónde vino esta práctica? ¿Qué es la Navidad? La Navidad es considerada por muchos, vuelvo y repito, como un tiempo maravilloso que se enfoca en los que participan en el dar, en la unidad familiar, en la música, en las decoraciones muy bonitas, en las luces, festejar, cantar villancicos por todo el vecindario, los niños, bueno, en fin, con los padres.
Y todo eso se centra supuestamente en la adoración a Cristo. Pero en realidad la Navidad es una fiesta pagana, y les voy a decir el porqué y de dónde viene. No tiene raíces cristianas, es antibíblica. Es más bien, como lo dije, es una fiesta de raíces romanas. Roma inventó esta fiesta. Les voy a decir. La elección del 25 de diciembre y el título de la fiesta tiene su origen directo en el calendario romano. Entre las fiestas paganas que celebraban los romanos había una llamada Día Natal del Sol Invicto, que en italiano, en latín mejor, es Dies Natalis Solis Invicti, o sea, Día Natal del Sol Invicto. ¿Qué es eso? Esa fiesta se hacía en honor a los emperadores romanos que iban en decadencia, que iban pasando. En ella estos hombres se hacían venerar como la encarnación del sol invicto. Esta fiesta unía en el plano mitológico a las divinidades que ellos creían en ellas con el ciclo anual del sol, que durante el solsticio invernal o el solsticio de invierno, gracias al posterior alargamiento progresivo del día, parecía volver sobre la tierra como por un renacimiento. Eso es totalmente, vea, una de las cosas, ellos creen en la reencarnación, que es antibíblica, y ellos creían que los emperadores que iban muriendo, entonces de alguna manera se reencarnaban o se metían allá en el sol y adoraban el sol ese día 25 de diciembre. Esta simbología solar que llevaba consigo la celebración del 25 de diciembre fue adoptada por el cristianismo de una época para calificar luminosamente la figura de Cristo, sin darse en cuenta que al celebrar la fiesta de la Navidad muchos cristianos estaban participando de una fiesta pagana romana en honor a emperadores que habían muerto. Entonces no estaban celebrándole a Cristo, sino a los emperadores romanos. Sí habían escuchado eso, del solsticio de invierno, que ellos celebran el día 25. Averigüe por internet qué celebran en Roma, aparte de la ¿cuál es el origen de la Navidad? ¿Dónde está el origen? Ahora, ¿qué se hace en la Navidad? Otras cositas que hay, otros elementos. El arbolito de la Navidad, que adorna la mayoría de hogares en todo el mundo. Hoy en día, yo digo que los únicos que no adornamos somos nosotros y otros cristianos que tienen temor de esa parte. Pero aún hay creyentes de nuestra iglesia que adornan la casa. Le ponen el alumbradito, le ponen el arbolito con lucecita, ¿qué? La pernal, ven, en fin, le ponen en la puerta la guirnalda esa que llaman, le ponen el sombrerito del Papá Noel, del viejito regordete y cachetón colorado. Bueno, todo eso. Y no, eso es inofensivo para muchos. Sus adornos multicolores, sus luces resplandecientes. Amén. En el arbolito aparece la estrella de Belén ahí en la cima. Esta es una fiesta, hermano, de verdad, que es la celebración aún del arbolito es otra cosa también pagana. El árbol de la Navidad, no se puede dar una razón lógica del por qué un árbol cuyo tronco aparece, imagínense, y que aparece el niño Jesús, José, María, los pastorcitos, los animales. ¿Por qué un árbol? ¿Por qué el árbol? ¿Verdad? ¿No te has puesto a pensar por qué un árbol y que en la Navidad? ¿Qué tiene que ver el árbol? Un arbolito. Pero eso tiene su asiento o su base en unas raíces de unas tradiciones también. La Biblia no menciona que hubiera un árbol en el establo donde Jesús nació, ¿o sí? Ni tampoco se sabe desde cuándo comenzó a asociar ese extraño árbol con el nacimiento del Señor. Donde sí encontramos luz sobre este árbol de la Navidad es en la historia de los países escandinavos y la Roma primitiva. Miren, hermanos, donde se han encontrado huellas de un uso en ciertas ceremonias.
Es más, si nos remontamos más allá, todavía en la historia, se dice que, ¿cuántos han oído hablar según la Biblia de Nimrod? Su esposa se llamaba Semiramis y su hijo Tamuz. Dice que Nimrod murió y que, según la historia, quien lo asesinó o la asesinó, bueno, dice, ¿no?, que fue la misma esposa Semiramis, y lo enterró debajo de un árbol porque él iba a reencarnar. De ahí es que viene, los romanos, los babilonios tomaron esa costumbre, esa herejía, para cambiar eso en la adoración de María, José y el niño Jesús, esos tres. De ahí el arbolito. Entonces ellos, claro, cada año iban en esa época y le ponían todo tipo de cositas al arbolito, le llevaban regalos, ponían en el árbol, porque ahí iba a renacer o iba a reencarnar Nimrod. De ahí también dicen que viene el árbol de la Navidad, de esa celebración pagana. ¿Sí nos estamos dando a entender? Mire, le voy a decir otra cosa. En la Enciclopedia Ilustrada Cumbre, el tomo 10, la página 71, se encuentra lo siguiente: las tribus paganas del norte europeo rendían culto a los árboles, en los que veían la encarnación de extrañas deidades. Al convertirse al cristianismo, conservaron en el árbol de Navidad un resabio de su antigua superstición. Adornaban un pino o cualquier otro árbol con hojas perennes, con objetos brillantes, velas que simbolizaban el sol, la luna, las estrellas, y danzaban y cantaban alrededor de ese árbol. Muchos pueblos adoptaron ese árbol sin conocer su origen anticristiano. Bendito el Señor. ¿Sí ven todo lo que conlleva todo esto? Santa Claus, ¿quién es el viejito regordete ese? ¿Quién es? A ver, ustedes saben de dónde viene Santa Claus. Resulta que en la Roma antigua había un sacerdote muy caritativo que se llamaba Nicolás. ¿No han escuchado? ¿No sabían? Bueno, algunos sí sabían. Entonces la iglesia romana, unos años posteriores a la muerte de este personaje, lo adoptaron, lo veneraron y dijeron: este es otro santo de la amada iglesia católica, porque ellos a cualquiera lo santifican, lo pontifican, bueno, en fin. Y entonces, porque era un hombre generoso y daba regalitos a los niños más, ¿cómo les dice?, más vulnerables, más pobres de la sociedad, y en ese lugar donde él vivía. De ahí viene el famoso San Nicolás, Santa Claus. Pero nadie sabe cómo era, nadie sabe si era cacheticolorado, si era canoso y pelilargo, si era barbado, era gordo, sino que esto ya se lo innovó el mismo capitalismo, ya de los ingleses que poblaron Norteamérica, y comenzaron a través del famoso, que en Colombia no lo llamamos Santa Claus, sino que lo llamamos ¿cómo? El Papá Noel. ¿De dónde saldría Papá Noel? De la fábrica de Noel. El Papá Noel, pero en Norteamérica vea, y en cada país tiene un nombre distinto. En Norteamérica, en Inglaterra se llama Santa Claus. Entonces esta figura mitológica, este personaje que supuestamente regresa a repartir regalos los 24 de diciembre a los niños en todo el mundo, en recuerdo del día en que los magos cargados de presentes siguieron la ruta de la estrella de Belén para adorar a Jesús. Entonces mire toda la mentira, la confusión, la desorientación que el mismo diablo le tiene y donde tiene introducido al ser humano. Hombre, yo sí le doy gracias a Dios, yo no sé usted, que Dios nos sacó a nosotros de ese engaño tan terrible. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Quién eres Santa Claus? ¿De dónde llegó? Bueno, mágicamente dicen que aparece y se mete por las chimeneas y por una rendija y una cerradura de la puerta y deja regalos a los niños. Qué mentira tan grande. Hermano, eso parece, no, pero es que hay que dejar que los niños se levanten con esa como imaginación.
hay que dejarlos que imaginen. No. Hay imaginaciones que son engaños, son mentira del diablo. Eso hay que cortarlo. Es que la mentira es un pecado, ¿o no es pecado? Es un pecado. Y hay padres cristianos diciéndole mentira a sus hijos. No, hay que hablar la verdad. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Me faltan 10 minutos. La figura de San Nicolás apareció o reapareció muchos años después de su muerte en Holanda, dice aquí. En la víspera de su día, 6 de diciembre, recorría la ciudad misteriosamente repartiendo regalos a niños desamparados y menesterosos. A partir del siglo XVI empezó a realizar sus visitas en la Nochebuena con el nombre de Sinterklaas. Sinterklaas en Holanda, bendito sea el Señor. Demos gloria a Dios, hermano. Vea, hermanos, ¿por qué los cristianos no debemos celebrar la Navidad? Primero, porque es una práctica que ninguna parte de las Escrituras lo enseña o la enseña, primero. El pueblo cristiano debe entender que todo que se practique, se enseñe, debe estar basado en la sagrada palabra de Dios, que es la Biblia. De lo contrario, va a ser una herejía, una falsa enseñanza, es algo que no proviene de Dios. Amén. Aquí encontramos la base de toda enseñanza bíblica en las Escrituras. Gloria a Dios. En los evangelios encontramos ordenanzas, amén, del Señor, tales como la institución del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, la celebración de la Santa Cena que la tuvimos hace unos días. Sin embargo, la Biblia no hace ninguna mención de la celebración de la Navidad. ¿O sí dice? ¿Dónde habla? Y ahí, para ir finalizando, en segunda instancia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles leemos que cuando las almas se arrepentían, eran bautizadas según lo establecido por el Señor. Cuando la iglesia se reunía, se celebraba la Santa Cena y así todo lo establecido por el Señor Jesús, pero en ningún momento había Navidad. Eso y todo, hermano, mira, es que no es malo, yo no le veo malo que usted se coma una natilla, unos buñuelos, pero que usted los haga en el año también, no lo haga solo en lo que llama la gente Navidad, porque usted inconscientemente puede estar también hasta participando de eso. Hay hermanos que yo sí digo esto, que sí sería bueno revisar algunas cosas de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Yo sé que el mundo a veces a nosotros no nos deja terminar un 31 de diciembre por la bulla, el ruido y todo, y por eso hacemos la vigilia, hacemos un asadito para despedir el año. Esto está bien, porque es la despedida de un año, no tiene una trascendencia espiritual. Pero en cuanto al 24, amanecer 25, hay que tener mucho cuidado. Si usted se da cuenta, va al parque, y no lo digo por las monjitas, sino por la doctrina que ellos enseñan, que es un engaño total. Y ellas están vendiendo unas empanaditas y tienen unas alcancías aquí. Esta es para San Judas, para Santo Tomás, para Santo yo no sé quién. Y todo lo que usted compra hay que depositarlo porque es una ofrenda para el santo aquel. ¿Usted compraría la empanada? ¿Por qué no? Porque usted ya tiene la conciencia despierta y sabe que eso es idolatría, eso es paganismo, eso no, a Dios no le agrada, eso a Dios. Entonces, usted no lo hace porque tiene ese conocimiento, pero a veces inconscientemente usted no se da cuenta que está participando. ¿Cuándo? Cuando usted sabe que el 24, ¡ay, pastor, entonces no como natilla y buñuelo! Bueno, yo no sé si le llevaron allá y en fin, eso no se lo... Pero estamos en un tiempo, hoy 24, amanecer 25, donde la gente en sus hogares están celebrando el nacimiento, no de Jesús. Ellos creen que es Jesús, pero ese no es el Jesús verdadero. Le están rindiendo un homenaje, permítame decirlo, al mismo diablo. Inconscientemente muchos están siendo engañados. Y por eso es que Pablo decía, nosotros no desconocemos las maquinaciones del diablo, nosotros no las desconocemos, antes bien las reprendemos,
las denunciamos, las publicamos. Esto hay que predicarlo todavía. Esto casi ya no se predica. No, y ahorita, ¿sabe por qué ahorita hay cristianos de nuestras iglesias celebrando el Halloween? Porque casi ya no se enseña acerca del tema. ¿Por qué? Porque va llegando gente nueva, ¿o no? Y hay que seguir enseñándole a la gente. ¿Por qué la gente celebra Navidad en nuestra iglesia algunos? Porque no le han enseñado que eso no es debido delante de Dios. Mire, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y en qué perseveraban? En la Navidad, en el Halloween, no, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es la vida cristiana. Hermano, es que el camino para el creyente, para el cristiano en este mundo es estrecho. La puerta es estrecha. Para llegar al cielo hay que pasar por ese caminito. Porque por aquí hay Navidad, por aquí hay esto, por aquí hay esto, por aquí hay... Y este caminito es estrechito y yo tengo que caminar así. ¿Sí o no? Nos toca así porque, o si no, hermano, no vamos a entrar. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque amplio es el camino, ¿cierto? Y espaciosa la puerta que conduce a la perdición, pero angosto el camino y estrecha la puerta que conduce a la vida, y pocos son los que hallan ese camino estrecho y entran por esa puerta angosta. Pero nos toca. ¿Usted quiere entrar al cielo o no? ¿Sí quiere entrar al cielo? Hermano, le toca abstenerse de tanta cosa aquí. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, dice la Biblia, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Estos versículos dejan bien claro que Jesús no estableció la Navidad, como tampoco era parte que la iglesia primitiva la practicara, o de lo contrario, el escritor de Lucas estaba equivocado. Pero no está equivocado, porque estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces queda claro, ¿cierto? La sencilla razón del por qué no celebramos la Navidad es porque no está en la Biblia. Con eso basta, es suficiente. La iglesia celebra los bautismos, ¿cierto? En el nombre de Jesús celebra la Santa Cena para conmemorar la muerte y resurrección del Señor. Hace énfasis en las enseñanzas del Señor, sus milagros, la ascensión al cielo. Amén. Estamos enseñando y también creemos que el Señor va a regresar por la iglesia, su segunda venida. Pero en ningún momento, en ningún pasaje del Nuevo Testamento se menciona que la iglesia celebre o enseñe la celebración del nacimiento de Jesús. ¿O sí? Jesús dejó, es más, ¿saben más o menos entre qué fecha y qué fecha nació Jesús según los teólogos más estudiosos? La Biblia dice que cuando se dio la anunciación o el anuncio de los ángeles en las regiones de Belén, ¿estaba de noche o estaba de día? De noche. ¿Por qué? Porque los pastores estaban guardando las vigilias de la noche con sus rebaños afuera, en las partes, en los campos. Y en Europa oriental, en Europa, que es donde está Israel, en Asia, y esas regiones, diciembre, esta fecha, están en invierno, está cayendo nieve. Los pastores no sacan las ovejas en tiempo de invierno, no las sacan, las dejan guardaditas en sus apriscos, ahí en sus lugares. Se dice según los teólogos que Jesús posiblemente, pero eso es un cálculo y es una teoría, pero no está 100% dicho que sea cierto, no, sino que hacen cálculos que entre marzo o abril fue el nacimiento de Jesús. Pero no en diciembre, una fecha de locos, porque dice la Biblia que los ángeles le anunciaron ¿a quiénes? A los pastores que estaban en la región, y los pastores estaban ahí en el campo,
guardando las vigilias de la noche con sus ovejas. Y los ángeles cantaron, y los pastores se fueron cuando los reyes magos o los reyes del oriente llegaron para adorar al niño. Los pastores también después llegaron y no estaba cayendo, porque ellos no salen, imaginen, en la noche. ¿Usted se imagina el frío y la nieve más terrible que está cayendo? Van a salir no salen, no salen. Entonces, hermanos, quitémonos de la cabeza si lo teníamos que Jesús nació el 24-25. Eso es mentira total. Gracias le damos a Dios porque Él nos ha descubierto la verdad del Evangelio. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en